un experto en temas de emergencia, de seguridad en rescates y demás, sobre la falta de técnicos en la entidad, y que eso puede ser una de las falencias que tenemos nosotros en Colombia para una situación como la que estamos viviendo en estos momentos. Pues vea, yo quedé muy sorprendido con esas declaraciones del doctor Vélez, quien pues me había regalado su libro y me había felicitado. Pero eso tiene que ver, yo creo, con que el doctor Vélez puede estar buscando trabajo en el nuevo gobierno. Entonces, pues hay que hablar mal del gobierno de Petro, porque pues así es como seguramente algunos... Yo creo que es una acusación que es muy injusta por parte de él, y creo que tiene que ver con el hecho de que yo haya estudiado, yo, Carlos Carrillo, haya estudiado en la Facultad de Artes de la Universidad Nacional. Yo soy diseñador industrial de profesión, y eso en el momento de mi nombramiento generó ruido, como pasaba con cualquier nombramiento del presidente Petro, cosa que no pasa en la Patria Milagro, ¿no? El primer milagro de Abelardo de la Espriella es reducir por completo la discusión sobre los nombramientos. O yo por lo menos no he visto al congresista Daniel Briceño escandalizándose por el nombramiento de Lina Garrido o por el nombramiento de toda la familia de los Laureanitos, pero con Petro era así. Cuando a mí me nombraron no hubo ningún cambio en el manual de funciones. El diseño industrial, profesión de la cual yo me siento muy orgulloso, ha sido útil para mí, y fue útil durante los 2 años que estuve al frente de la UNGRD por muchas razones. Vea, yo creo, Camila, que solamente un diseñador industrial se hubiera embarcado en el proyecto de los helicópteros Firehawk, o solamente un diseñador industrial habría dedicado 60.000 millones de pesos para que nuestro astillero colombiano Cotecmar de la Armada Nacional construyera un buque de apoyo logístico. Porque los diseñadores industriales en la carrera hablamos de eso, de aviones, de trenes, de buques, de cadenas logísticas. Todo tiene que ver con el trabajo de la UNGRD. Entonces, tratar de decir que yo era ilegítimo porque yo hice un pregrado en diseño industrial, pues es básicamente una mezquindad. Y yo sí creo que en el gremio de la riesgología, pues usted a lo máximo que puede llegar en el país es a ser director de la UNGRD. Para un riesgólogo, dirigir la UNGRD es como ser papa, ¿cierto? Pero una dirección o un ministerio son cargos políticos. Todo mi equipo, Camila, era de personas idóneas. El subdirector de manejo, que lo sacó Pava, ¿no? Que Pava lo echó, pues es un almirante de la Armada en uso de buen retiro, que fue además la persona que le entregó la Armada Nacional al presidente Petro cuando llegó. Si usted me dice que un almirante de la Armada no es capaz de ser subdirector de manejo, pues si no puede un general, entonces ¿quién? Mi subdirectora de reducción era PhD en manejo integral del fuego. Entonces, aquí decir, es una afirmación temeraria e injusta con la UNGRD, sí. Decir que la UNGRD está llena de cineastas y de músicos y de artistas. Eso es mentira. El único cineasta que está ahí es Abelardo de la Espriella, que monta las películas que monta. Sí, doctor Carrillo. Ayer con Pava, que pues esa entrevista vino después de la del doctor Vélez, pues yo le dije que él, faltando un mes, intentó desmantelar o se le salió mucha de la gente importante que trabajó con usted en la UNGRD, y él nos negó eso. Quisiera oír su versión. Sí. No, sí, es así. Él lamentablemente... Él dijo que vino gente aún mejor, que era de carrera y que era gente aún mejor de la que usted tenía. Pues imagínese usted. No, pues por supuesto que no. Pava llegó a revolcarlo todo como si se fuera a quedar ahí 4 años, lo desorganizó todo. A Javier Pava le parece gran cosa sacar a los militares, por ejemplo, de manejo. Y ahí pues discrepamos. Yo sí creo que nuestras fuerzas militares tienen una gran capacidad logística, y en todas partes del mundo, pues por ejemplo, hay muchos países donde la gestión del riesgo
directamente la atienden los militares. ¿Qué pasa? En Colombia, a partir de la ley 1523, nosotros tenemos 3 procesos misionales. Manejo, que es el que atiende el desastre una vez se materializa. Reducción, que es la mitigación, y conocimiento. Y otra cosa que me pareció muy injusta por parte del experto que habló aquí, que yo lo veo muy desactualizado, la verdad. Él, por ejemplo, no conoce la entidad por dentro, no sabe que hay más de 100 cargos de planta. Los cargos de libre nombramiento y remoción en la UNGRD son 10. Entonces, esos 100 cargos de planta, ¿quiénes son? Esos 100 cargos de planta son ingenieros, son hidrólogos, son meteorólogos, son geólogos, pero por supuesto que la UNGRD tiene otras tareas que hacer, como por ejemplo contestar los requerimientos del Congreso y de la Contraloría. Pero mire, señor Carrillo, responderle a la Contraloría nos cuesta a los colombianos 4.500 millones de pesos. Entonces, no es verdad que en la UNGRD no haya técnicos. Eso lo dicen porque yo soy diseñador industrial. Es por eso, porque mi equipo era un equipo técnico y sí, Pava lo sacó. Pero usted dice que su equipo era un equipo técnico y Pava lo sacó, pero usted, según entiendo con lo que quiere decir, para darle tranquilidad a los colombianos, es en la UNGR, en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, sí hay gente preparada y sí hay un equipo sólido que ha trabajado durante muchos años para responder a situaciones como la que estamos viviendo en estos momentos. El exdirector Pava sacó a quienes eran sus subdirectores, pero de resto usted sí puede decir que en la entidad hay gente trabajando que tiene las capacidades, y lo estamos viendo ahora, de responder frente a situaciones como la actual. Vea, solamente piensa una cosa, Camila, los grupos USAR, que para este momento hay, yo sí quiero responder una calumnia del doctor Vélez ayer, cuando dice que no se invierte en conocimiento. En mi dirección, yo invertí más en conocimiento de lo que cualquier director en la historia de la UNGRD había invertido. El presupuesto del 2026 de conocimiento es exactamente igual que el presupuesto de reducción. Es el 10% de la totalidad del presupuesto solamente para conocimiento. Nosotros desde la subdirección de conocimiento dejamos cosas para el país, como por ejemplo, no solamente sistemas de alerta temprana en varios lugares, sino también dejamos una boya DART 4G, que es la mejor tecnología en el planeta Tierra para detección en tiempo real de tsunamis y que va a ser operada por la DIMAR de nuestra Armada Nacional. Eso no es poca cosa, eso no lo había hecho nadie. Entonces yo tomé una decisión consciente de invertir en la subdirección de conocimiento como no había invertido ningún otro director, pero el doctor Vélez pues claramente no lo sabe. Entonces, sobre lo que usted me dice, yo creo que solamente con los grupos USAR podemos hablar de qué tanto se han desarrollado estas capacidades, no en mi dirección, sino en los 15 años de existencia de la UNGRD. El programa de equipos USAR hoy nos da básicamente 2 decenas de equipos USAR certificados por la UNGRD. La UNGRD es la que tiene la potestad por las Naciones Unidas de acreditar esos grupos. Hay en Caldas, hay en Antioquia, hay en Bogotá, nosotros tenemos muchos grupos USAR cualificados, pero además de eso y certificados, tenemos la reacreditación del grupo USAR COLU 1, que es el de capacidad de desplazamiento internacional, que fue el que enviamos a La Guaira y pues que prestó un servicio enorme en La Guaira. Ya que usted habla de esos equipos USAR, señor Carrillo, porque se me acaba el tiempo y hay una pregunta que quiero hacerle que me parece importante por una discusión que se está teniendo hoy, y es lo que dice la normatividad de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo es que no se debe aceptar o no se acepta la ayuda internacional de rescatistas hasta que no esté copada la capacidad en Colombia. Esto se lo digo porque en estos momentos pues hay todo un debate sobre por qué Colombia rechazó la llegada de rescatistas mexicanos, como lo dijo esta mañana la presidenta de ese país, Claudia Sheinbaum. Yo me acuerdo que usted tuvo una discusión similar ante la opinión pública hace algún tiempo,
Exacto, en el departamento, por lo que Con sucedió el con las futuro- inundaciones con en el- el departamento de Córdoba. Con el futuro embajador Juan Lozano, ¿no? Con el Pues, yo futuro no lo sé. embajador Juan Lozano. Yo sí lo sé. Eso sí no lo sé, pero... Porque una cosa, Camila, Pero- que yo creo que es muy importante es no politizar las tragedias. No, claro, pero yo no no sé lo digo si... porque usted si- lo esté haciendo, sino me permito explicar esto porque hay unos procedimientos que están reglados. Claro, pero entonces ahí es donde le quiero preguntar, porque usted tenía esa respuesta y yo me acuerdo que hubo ese debate Sí. con usted hace algún tiempo. Sí, ¿Quiere así decir, es. usted que estuvo en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Sí. que la respuesta que ha dado el gobierno actual de Abelardo de la Espriella frente a la llegada de esos socorristas, pues tienen razón? Porque usted que estuvo en la dirección en su momento con el departamento de Córdoba dijo, yo no puedo aceptar la ayuda internacional de Estados Unidos porque lo que me dice la normatividad es eso. Eso mismo fue lo que dijo el canciller esta semana y el director de la Sí. Unidad Nacional de Gestión del Riesgo cuando se criticó el tema de México. Usted que estuvo ahí dice, ¿es verdad? ¿Es correcto que no se acepte esa ayuda y esa llegada de los socorristas mexicanos? Camila, es que la situación siempre es susceptible de empeorar. Yo le recuerdo a usted y a los oyentes que el volcán Puracé está en alerta naranja. Entonces, estas situaciones siempre son susceptibles de empeorar. ¿Qué habría pasado si sumado a la inundación de Córdoba hubiera habido un terremoto como el que tuvimos el lunes ese mismo mes? Pues el país habría colapsado. Entonces, el sistema como se diseñó, y esto por eso es tan grave politizar la discusión de la tragedia. Lo que pasaba con Córdoba es que los enemigos del gobierno de Petro, como el señor Juan Lozano, querían generar indignación porque se sigan unos procedimientos reglados. Entonces, ¿qué pero pasa? yo no quiero caer en eso, señor Carrillo, solo quiero saber frente No, pero es usted que yo sí lo conoce- quiero explicar usted porque que los conoce procedimientos cómo funciona están reglados. O sea, que esos Entonces, procedimientos hoy- reglados los aplicó bien el gobierno actual, ¿o no? Hasta un punto, porque es que resulta que ahora el gobierno actual, ante la presión política, entonces dice, nosotros sí vamos a recibir ayuda, pero solo de los países amigos míos. Y Ok. eso es una bajeza, porque entonces decir que Mire. reciben a El Salvador, pero no reciben a México, porque comparte una alineación ideológica con El Salvador, eso es muy mezquino. La pregunta es, ¿se coparon las capacidades colombianas, sí o no? La respuesta es, sí se coparon, porque ya llegaron los Estados Unidos. Ok, Entonces, esa era mi ojo pregunta. con una porque cosa, yo sé Camila. que usted Bienvenidos los rescatistas norteamericanos, pero es que Estados Unidos y México son los dos de Norteamérica. Entonces, ¿cómo así que sí pueden venir los norteamericanos y los de El Salvador y los de Israel, pero no pueden venir los mexicanos? Ok, esa era mi pregunta, doctor es Carrillo, y politizar la atención de la emergencia, Camila. lo tengo que interrumpir porque ya se nos acaba la emisión y llegan nuestros compañeros de Meridiano Blue, pero me parece importante que usted hiciera esa claridad porque usted tuvo precisamente Sí. ese debate hace algún tiempo sobre el mismo tema. Mil gracias por atendernos hoy aquí en los micrófonos de Blue Radio y por estar aquí con los oyentes de Mañanas Blue. Nosotros de esta manera llegamos al final de la emisión.